Bienvenidos a Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. En este espacio nos tomamos un respiro para reír, reflexionar, aprender y, ¿por qué no?, improvisar como se debe. Aquí conversamos con expertos, compartimos historias reales y exploramos juntos temas de crianza, salud, bienestar infantil y relaciones familiares. Porque ser mamá o papá no viene con instrucciones, pero sí con historias que vale la pena compartir. Las opiniones expresadas por nuestros invitados no reflejan necesariamente la posición institucional de Dreams Kindergarten, ni de este podcast. Este espacio busca fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias en un entorno de respeto y libre expresión. Hola a todos, nuestro tema de hoy es la importancia, mitos y realidades del bilingüismo en la primera infancia. Nuestro invitado es Andrés Navas. Él es pedagogo de la Universidad de Miami, especialista en la enseñanza del inglés y además cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el sector educativo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por venir a este espacio. Hoy vamos a tocar un tema que a todos nos interesa y es el bilingüismo, por eso estás tú hoy acá. Y quiero preguntarte, ¿el bilingüismo es un reto o un superpoder? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un superpoder, más que un reto. Un superpoder, maravilloso. ¿Sabes cómo se llama este podcast? Este podcast se llama Padres en Control o Puro Freestyle. Muy bien. ¿Y qué tan bueno eres para tener el control? Uy, no. Pídame lo que quiera menos tener el control. ¿Y para el freestyle? No, menos, o sea, más cuadriculado y... Bueno, no. Pero uno normalmente aparenta tener el control. ¿En qué momentos tú aparentas tener el control, pero tu mente está en puro freestyle? A ver, en este mundo de la enseñanza y del aprendizaje, uno cree tener el control. Uh-huh. Uno lee modelos pedagógicos, uno habla de conceptos, habla de metodología, de didáctica y cree que eso ya es como se hacen las clases, como se hace un proceso de aprendizaje y resulta que no. Cada día la misma ciencia se ha encargado de mostrar que todos los niños son diferentes y aprenden a ritmos diferentes y todo va a una velocidad diferente. Entonces uno trata de lo que tú decías, ¿no? Manifestar que yo tengo todo en control, pero no. Ok. ¿Qué fue lo más retador para ti como papá en todo este proceso del bilingüismo, aplicarlo a tus hijas? A mi hija, bueno, no, todo. O sea, yo soy el peor padre de familia, profesor. Ok. Porque en la casa yo creo que nunca a mi hija le enseñé una palabra en inglés. Uh-huh. Y hoy, después de 27 años de experiencia en esto, yo creo que hubiera servido mucho y estoy seguro que hubiera servido. De hecho, uno le dice a los padres de familia, vincúlese en el proceso, sí. Conozca lo que están haciendo en el jardín y empiece a apoyarlo desde casa. Yo creo que ahí perdí el control totalmente y ni siquiera el freestyle me sirvió porque nunca lo hice, nunca lo hice. Ok, bueno. Vamos a pasar a nuestra primera dinámica. Entonces, esta dinámica es verdadero o falso. Okay. Yo te voy a dar a ti unas afirmaciones y la idea es que tú me digas verdadero, falso y en la que consideres me digas el por qué, me justifiques tu respuesta. Okay. ¿Listo? Entonces, aprender 2 idiomas al mismo tiempo retrasa el habla. Falso. Si un niño mezcla palabras de 2 idiomas, significa que no está aprendiendo bien. Uy, falsísimo. Falso, súper falso. Los niños que aprenden un segundo idioma confunden su identidad cultural. Nunca. Entre más temprano se exponga al bilingüismo, más fácil será el aprendizaje. Total. ¿Verdadero? Totalmente de acuerdo. Mira, todas en una. El reto grande es ser bilingüe, no es monolingüe. No es que todo sea en un idioma o en el otro. Okay. Cuando tú empiezas a hacer ese ejercicio, el cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. La persona que habla en 2 idiomas o que entiende en 2 idiomas o que entiende y transmite en el idioma que es su lengua materna, está haciendo un proceso muy complejo. Entonces, en ese nivel tiene un desarrollo mucho mayor, cognitivo, de lenguaje, de todo tipo de procesos. Entonces, es muy favorable.
Eso es lo que debería hacer todo el mundo, sea el idioma que sea. Acá hablamos de inglés porque es nuestra segunda lengua y nosotros tenemos que ser fuertes en la segunda lengua competitivamente porque Colombia lo necesita. Pero llámese cualquier lengua, si tú lo desarrollas, tu cerebro empieza a cambiar. A configurar diferente. Es decir, que el bilingüismo ayuda a desarrollar mayor como flexibilidad cognitiva. Más que flexibilidad cognitiva, la cognición se vuelve muy, muy fuerte. O sea, los procesos se alimentan más. Yo tengo que arraigarme a la lengua materna y por eso es tan importante lo que hacemos acá en el jardín. Porque arrancamos de la lengua materna y pasamos a la segunda lengua. Porque si yo tengo ese arraigo a mi primera lengua, yo tengo un arma que puedo usar, tengo un escudo que puedo usar. El niño a los 2, 3 años tiene su español y lo sigue usando, y el inglés viene y empieza a fundamentarse, a estructurarse. Entonces maneja los dos y la idea es empezarlo a equilibrar. Entonces sí, hay una flexibilidad cognitiva y hay una fortaleza cognitiva grande. De acuerdo, gracias. ¿Cuál es el mayor mito o el mito más común que tú has escuchado respecto al bilingüismo? Son como 2 millones de mitos que he escuchado de esto. Una vez me dieron un volante que aprende inglés durmiendo, una vaina de esas. Hoy de todo hay para eso. Yo creo que el mito más grande que nos vendieron a nosotros desde mi época de colegio, que fue en los 80s, era que uno tenía que aprender de los programas que venían estructurados del verbo to be, el presente simple y todo esto. Yo creo que a nosotros se nos olvida cuando llegamos a una aula de clase como educadores, ¿cómo aprendimos? Nosotros aprendimos nuestro idioma hablándolo, equivocándonos, aprendiendo palabras, imitando sonidos, identificando objetos, y no estructura y gramática y estructurando oraciones y haciendo párrafos. Eso viene mucho después. Como te decía, es un proceso muy complejo. Realmente uno piensa que escribir una palabra es algo simple y es una orden que da el cerebro a tu manito para que empieces a escribir una palabra. Ahora, escribir ideas y hacer toda esta estructura de lo que es una oración, un párrafo, es muy complejo. Entonces, ese yo creo que es el mayor mito y está en la academia, está en la vida, porque cuando uno llega y contrata a un profesor nuevo y usted enseña gramática y cómo enseña la estructura, yo creo que el reto es ese. El reto y el mito que hay que tumbar es que los idiomas se aprenden por ese lado. Ok, muchas gracias. Creo que también nos aclaras mucho dudas un poco a todos nosotros de cómo funciona. De hecho, creo que en las personas adultas, aunque hoy esto se enfoca en los niños y en cómo manejarlo en casa, esa parte que tú dices es lo que muchas veces los lleva a uno a decir, ay, no, es que yo soy bueno de pronto para hablarlo, pero la gramática, y van a empezar con el verbo to be, no, desde el colegio uno como, no. Entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. La que le dicen a uno siempre, ¿no? Yo no lo hablo, pero sí lo leo. Claro, todo el mundo lo lee porque las letras son las mismas. Sí. O sea, los símbolos que son las letras, estos códigos, son las mismas en inglés y en español. Entonces, visualmente el cerebro manda una orden y dice, tú reconoces lo que estás viendo. Que lo entiendas es otra cosa. Okay. Pero por ahí no se empieza. Las etapas del desarrollo del lenguaje están muy claras. Está la primera etapa, que es la, ¿cómo se dice? Mimic, que es hacerle mímica, seguir los sonidos. La segunda, que es la holofrástica, que es cuando yo reconozco los objetos es por cómo se llaman, no como por se escriben. Entonces yo digo que esto es una taza, esto es una mesa, no sé para qué sirve, pero yo la reconozco porque me han dicho que eso se llama así. Okay. Y luego pasa a lo que es la conciencia fonológica y fonímica, donde yo ya reconozco el objeto cuando lo nombran, sé para qué se usa y lo empiezo a estructurar. De ahí vienen los phonics. La mayoría de los programas académicos de inglés empiezan por los phonics y se nos saltan 3, 4 años de este proceso que un niño de habla inglesa empieza a hacer desde el día 0. Desde que está en el vientre de la mamá lo empieza a hacer porque la conexión lingüística con la madre por la lengua materna está desde ahí. El niño nace y reconoce la voz de la mamá. Ahí está, o sea, eso es un puente indestructible. Y entonces desde ahí se empieza a construir todo este lenguaje. Los phonics, pues por su definición, es el sonido de la palabra escrita, es un fonema. Para que haya ese proceso, el niño ya tiene que escribir, pero no en español, en inglés. Okay. Y por más de que las letras sean iguales, es otro idioma. Entonces la idea es hacer ese proceso muy, muy riguroso de esa parte que se nos olvida
enseñar en el colegio que aprenden en la casa, porque los idiomas son sociales. Okay. Los idiomas no se aprenden en una escuela. Un niño aprende más en las fiestas con los amigos, Sí. en el descanso, en los juegos, porque comparte y construye. En cambio, en el salón de clase uno lo orienta y le enseña un tema en específico. Los papás le hablan un tema en específico, pero con los amigos habla de todo. Yo les pongo un ejemplo bien chévere, y es que los acentos no son el ADN. Tal cual. Y yo lo decía en un taller. Si yo tengo a mi hija acá en Bogotá y la mamá es de Bogotá y vivimos acá y nació la niña acá y nos vamos para Barranquilla, ella a los 2 años va a estar hablando barranquillero. Sí. Y eso no es del ADN, es la condición social. Contexto. ¿Por qué? Porque ese contexto hace que ella cambie su acento. Lo mismo pasa con el idioma. Entonces, si uno más lo expone a ese idioma, pues va a ser mucho mejor. Muchas gracias. ¿Qué estrategias podrían aplicar entonces las familias desde casa? Uy, hay un montón, y es empezar a hablar de ese vocabulario. Yo no puedo estar hablándole de oraciones complejas. Los niños están aprendiendo a hacer ese vocabulario. Lo que pasa es que uno confunde. Sí. Yo a mi niña de 4 años le digo, Sofi, no te vas a meter allá que eso está mojado. Y como yo sé inglés, le puedo decir lo mismo en inglés. Entonces, Sofi, don't go there, that's wet. Yo no puedo decir lo mismo porque ella no tiene ni idea qué es eso. Ellos están aprendiendo vocabulario, entonces tengo que fijarme en ese vocabulario. Hace rato tú preguntabas el tema de mezclar español e inglés. Sí. Si yo estoy aprendiendo el vocabulario, enfoquémonos en el vocabulario para que haya una prevención del vocabulario. Lo demás yo lo puedo utilizar en español. Y frases muy cortas, empezar a hacerlo. Hay aplicativos ahorita y aplicaciones para el celular donde tú puedes crear canciones gratuitas y tú puedes hacer la letra y lo puedes poner como un playlist en tu carro y le puedo poner de lo que yo quiera trabajar. Yo puedo pedirle a las profesoras del jardín qué vocabulario están utilizando y empezar a utilizarlo. No que lo repitan como un loro, porque el idioma no se aprende así, sino que lo usen y empezarlo a usar todos los días, preguntando cosas, diciendo dónde está esto. Entonces yo aprendí a decir backpack. Sophie, ¿dónde está el backpack? Y ellos van y buscan el backpack. Pero si yo le digo, where's your backpack? De pronto se me pierde porque la oración es muy compleja. Ya después uno empieza en esa misma línea. Cuando los bebés son pequeños, los papás no les hablan un montón. Les hablan frases pequeñitas, les dicen cositas, es exactamente lo mismo. Pero cuando uno ya los ve que hablan, como que se le olvida que el otro idioma apenas lo están aprendiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otra dinámica y es toma el control. Entonces, te lo voy a pasar por acá. Malísimo para esto. No, ¿cómo que malo? Sí. Tienes el control, se nota que tienes el control. Entonces nos vamos a enfocar a esta camarita de acá. Allí vamos a subir el volumen, bajar el volumen o apagar definitivamente esas cosas que tú consideras que no. Se va a enredar si escucha 2 idiomas al tiempo. Eso le apago, ¿sabes? Lo apagas. Totalmente, porque es que uno puede hacerlo. Aprender un idioma completo es una cosa, pero sí lo puede hacer. Los niños en Europa estudian en un salón de clase y salen al parque y están con un suizo, un alemán, un francés, un italiano, y todos hablan diferente. En una reunión de los papás escuchan varios idiomas. ¿Y por qué lo pueden llevar? Porque ellos lo manejan de esa manera. Uno le pone las barreras. Ok. No le hablo en inglés porque me da miedo pronunciar mal. Yo lo pauso, Ok. porque sí es muy importante. Así como decía anteriormente, no necesito decirle la oración completa, solo la palabra. Yo tengo que tener la seguridad de que lo que estoy diciendo lo tengo que decir muy bien, Sí. porque ellos van a repetir exactamente lo que uno les diga. Si yo lo digo mal, lo van a repetir mal. Entonces, yo tengo que tener la seguridad. Y hoy hay muchas herramientas, están las inteligencias artificiales, Gemini, ChatGPT. Yo le puedo preguntar y hay una bocinita ahí, Sí. uno le da clic y le dice la pronunciación, entonces uno la puede mejorar. O le puede preguntar a las profesoras. Ok. Es muy chiquito para aprender inglés. Yo lo pauso. También lo pausas. Lo pauso porque hay un momento y lo que yo te decía, uno tiene que formalizar la lengua materna, que ellos tengan ese arraigo al lenguaje porque es una defensa, es como un escudito de ellos para poder hablar, para poder decir sus cosas. Si yo le empiezo con las dos, va a empezar a tambalear en esto y no se me va a adecuar mucho en una u otra. Hay niños que son exitosos con esto y no hay problema, pero es jugar con algo que no sabemos que vaya a pasar más adelante. Ok.
es mejor que aprenda bien el español primero y luego empezar a traer el otro idioma. Yo le subo el volumen a eso. No tanto como aprender el español primero, porque eso es, yo tengo 48 años y todavía no hablo bien español, entonces no. Es más el hecho de que fortalezcamos esa primera lengua materna, que él se sienta que yo me comunico, que me contestan, que puedo hablar, y ahí empezamos a hacer los pinitos de la otra. Okay. ¿Cómo crees que todas estas creencias influyen en ese proceso? Pues ahí le pauso o lo apago. ¿Qué No, hago? esa ya es como reflexión, ya se nos acabó el control, ya no más control. No, menos mal. Mira, yo creo que sí, todavía. Yo veo en la educación y en los colegios todavía profesores enseñando de la misma manera en que yo aprendí. Si yo hubiera sido por el colegio, nunca hubiera aprendido inglés. Entonces, yo creo que esto todavía no es una leyenda que contábamos de la historia, no. Esto todavía pasa. La educación tradicional todavía sigue surtiendo ese efecto en las aulas de clase y en muchos colegios. Muchos colegios tienen unas dinámicas súper novedosas, innovadoras, todo, pero tú te vas a las aulas y ves los mismos procesos del lenguaje. Cuando hay una cantidad de estudios que ya nos dicen que los niños aprenden muy diferente y que los niños están a otro nivel para poder llevarlos a un siguiente paso. Entonces, creo que nos afecta y nos afecta muchísimo. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a ir al freestyle. Sí. Vamos a rapear. Uy, no. Dejemos ahí. Buenas tardes. Rico haber estado. Mentiras, pero de lo que se trata esta dinámica de freestyle es, acá tenemos esta baraja, vamos a elegir unos números y de allí nos va a salir una edad, nos va a salir un tema y nos va a salir como un escenario. ¿Listo? Okay. Vamos a poner acá nuestros numeritos. Escoge un número. El 3. Pues acá me voy con edad. Por acá nos vamos a ir con el tema. Escoge uno para el tema. Este 4 está bien. 4. Aquí será acá. 3, 4. Y ahora nos vamos a ir por acá. No, pero eso no es freestyle. Para elegir Tú el sabes escenario. lo que estás haciendo. Yo soy el que estoy aquí a ciegas. No es freestyle, esto es un listado, lo que te salga. Sí, claro. Bueno. 3, 4, 1. Entonces nos vamos con la edad de 2 a 3 años. El tema es la familia y el escenario es los papás hablan poco inglés en casa, pero quieren apoyar este proceso. Maravilloso. Estamos haciendo un programa que se llama PUEM, justo, Okay. con Dreams Kindergarten, y ese programa es de desarrollo del lenguaje, y desarrollo del lenguaje basándose en el vocabulario. Olvidemos de este programa por un minuto, pero metámonos más en el tema. Sin spoiler, por favor. Pero es que eso es bueno saberlo porque es un programa que les va a ayudar a los papás. Sí. Y lo que tú quieres es eso, un tip para papás, ¿no? Sí. Para que ellos se vayan con una herramientica y la puedan meterse en el bolsillo y les sirva. Tal cual. 1, enfocarse en el vocabulario que estamos en ese momento. Entonces, más allá de saber si el niño le fue bien, la pasó chévere en el colegio, ¿qué están aprendiendo? Llamen a la Miss y le preguntan, ¿cuáles son los contenidos que están viendo? Vamos a ver la familia. Entonces, ¿cuáles son los personajes de la familia? Porque entonces yo me voy y le pregunto a ChatGPT, ¿cuáles son los personajes de la familia? Y me salen 300. Sí. Pero en el jardín se están enfocando en unos específicamente. Por eso es que los cursos de inglés a veces no funcionan. Entonces, lo que pasa es que si nosotros nos enfocamos por otro vocabulario, pues obviamente esto no va a funcionar. Eso va a empezar a jugar en contra del mismo proceso, porque acá hay un vocabulario, allá hay otro vocabulario. Entonces el niño se va a enredar entre todo esto. En ese orden de ideas, yo vengo, le digo a la Miss cuáles son los contenidos, cuál es el vocabulario, qué estoy haciendo yo en la casa para reforzarlo. Entonces busco mis palabras, empiezo a buscar la pronunciación y empiezo a hacer esos ejercicios. Entonces si están viendo el papá y la mamá y el hermano, entonces llama a tu brother. La gente se le va a burlar y más de uno va a decir, no, este tipo está loco. Estamos trabajando en vocabulario, no estamos trabajando en la oración. Okay. ¿Dónde está tu sister? Ya le dijiste a la mother y él empieza a evolucionar sobre ese vocabulario. La idea es que haya ese trabajo colaborativo con el colegio, porque si no hay el trabajo colaborativo, se va uno por un lado y el otro por el otro.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta dinámica de freestyle normalmente dura 1 minuto, pero yo no lo dije, yo no di las reglas. Ay, no. Volvámoslo a hacer, cortemos y lo volvamos a hacer. Igual estuvo muy chévere porque en 1 minuto no nos iba a alcanzar para que nos explicaras realmente cómo se debe aplicar. Entonces, bien, estuvo muy chévere esta dinámica de freestyle. ¿Cómo hacer para que el segundo idioma no se viva como una obligación? Porque también pasa que entonces tienes que ser bilingüe y le metemos a los niños tienes que ser bilingüe, y la sociedad y el entorno, sabemos que lo necesitamos, que ya es una necesidad también en Colombia, pero que ellos no lo sientan como una obligación, sino como una oportunidad, como algo chévere. Claro. Mira, el aprendizaje basado en el juego, el verlo de esa manera natural. No que sea una cosa que se tiene que aprender los 80 verbos, como le tocó a uno. ¿Ves? Mira la cara que tú haces. Sí. Así nos tocó a nosotros. En cambio, si yo lo empiezo a hacer con juegos, con las canciones, vuelvo y te digo, hay aplicaciones que yo digo, voy a armar una canción con estas palabras y digo cualquier bobada. Yo a mi hija que tiene 21 años le hago canciones de esas y se las pongo. Levántate ya que nos vamos, no sé qué. Y se la pongo allá y se la pongo a ritmo de mariachi o de reggaetón y se mata de la risa, pero le queda la canción y le queda el recuerdo. Imagínate un niño de 3 años, de 2 años, le va a encantar en el carro que esté la canción que le hizo el papá para él. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Todo esto es importante. A veces siento que, tocando este tema, siento que las familias están como, o sea, en general, el mundo como, tienes que ser bilingüe, tienes que no sé qué, y hay un afán y una premura a que el niño a los 4 años ya cambie completamente su idioma y hable en inglés y lo hable perfecto, y se saltan también a veces como algunas etapas del desarrollo. Me gustaría que como que le dieras ese parte de tranquilidad a las familias de qué va a pasar ahí. O sea, ¿qué pasa si yo a los 4 años no sumerjo a mi hijo en un ambiente completamente en inglés? El tema es muy grave. El tema es muy grave porque se las voy a poner así, es crudísima y me van a dar palo durísimo. Mi hijo estudió en un colegio público, no es bilingüe, veía 3 horas de inglés toda la vida. Pero cuando se graduó, yo ahorré y lo mandé 1 año a estudiar inglés a Canadá, a un pueblito de Canadá. Busqué una agencia chévere que lo llevó a un pueblo donde yo sé que nadie habla español y no hay gente que habla español. Lo llevaron allá y duró 1 año estudiando. Aprendió más inglés que todo lo que había podido aprender en el bachillerato. Y aquí todos los colegios bilingües me van a demandar, me van a buscar, me van a hacer de todo. Andrés. Sí, claro, yo sé. Pero hay una cosa diferente acá, y es que en el proceso educativo no se aprende inglés. No estoy aprendiendo inglés, uno no va de primero a segundo aprendiendo inglés. Yo empiezo a activar la lengua conectando con otras cosas. Entonces yo empiezo a ver ciencias en inglés, matemáticas en inglés, arte en inglés, y empiezo a conectar todo eso. Ahora, el proceso del colegio, de la escuela, tiene ese número de años porque uno tiene unas etapas de desarrollo. Claro, cuando yo ya estoy grande puedo hacer muchas cosas y si nosotros nos metemos a un curso de inglés, te lo juro que nos va bien y de verdad lo hacemos con todo el corazón, nos va a ir bien y chévere. Pero si yo digo a un niño a los 10 años cuál es el curso, va a pasar lo que tú decías, se aburre. Entonces el colegio sirve en ese proceso porque está respetando las etapas de desarrollo del mismo niño. Pero en el tema del inglés uno tiene que tener la claridad de que si aprendemos de una forma tradicional, mejor guarde la platica, ahórresela y mándelo 1 año para por fuera donde nadie habla en español y la aprende más. Pero si está haciendo un proceso chévere, donde se active, donde hagan videos, hagan podcasts, hagan presentaciones, hacen los shows de Navidad, hacen de todo en inglés, el niño va a ver que lo que él está aprendiendo se ve allá. Y lo va a ver, oye, qué chévere, yo soy el que está hablando de eso. Exacto, yo hago una historia, la presento, hago un video, hago una obra de teatro, vamos a hacer una canción. Alguna vez yo vi un profesor enseñando la tabla periódica en inglés con rap. Sí. Y uno decía, esa vaina que es, los pelados jamás se les olvidó nada de lo de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque activa uno otras cosas y esa es la didáctica que uno tiene que tener en mente, porque lo que nos daña todo el proceso es la educación tradicional. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son tus no negociables del bilingüismo? No negociable es decir que el niño no puede aprender ciertas palabras. Todas las palabras son válidas. Obvio, uno no le va a enseñar malas palabras a un niño, sí. Va a ser una cosa horrible.
pero todas las palabras son bienvenidas. No, es que primero aprendemos este grupo de palabras y eso no. Los niños pueden hablar todo lo que uno habla en español, solo que uno los va limitando. No es negociable eso. Uno hace una actividad de analizar un dibujo, una foto, y ellos empiezan a preguntar cualquier cantidad de cosas. Ahí aparecen las palabras. Nosotros no podemos decir que hay palabras prohibidas, porque eso es lo que parece a veces. Entonces, es dejarlos que ellos mismos exploren. Claro, yo los voy orientando con ese proceso que te decía anteriormente, pero yo los dejo que exploren. Ese es un no negociable. Otro no negociable es decir que uno, porque no sabe inglés, no le puede empezar a ayudar. Así uno no sepa inglés en la casa, hay que empezar a adecuar cosas. La música para que ellos se empiecen a activar más. Mire, los niños chiquiticos se saben todas las canciones de reggaetón, ¿no? Y yo no quiero que mi hijo hable así, pues se las saben todas. ¿Por qué no le pone cosas en inglés? Usted le pone la vaca Lola a un niño 80 veces en el carro y se la recita dormido y todo. Póngale una canción de esas de niños en inglés. Las películas, pero no va a hacer el chiste de poner la película con subtítulos. Sí, los niños no leen. Subtítulos no les sirve de nada. Y tampoco una película de 2 horas porque se cansa. Hay cortos chéveres, hay videos chéveres, que eso también sirve. Perfecto. Y si pudieras dar un consejo a nuestras familias, porque estamos creando nuestro manual de crianza, te doy un poquito de contexto, entonces todos nuestros invitados nos han dejado como esos tips, esos ítems para que las familias agreguen a su manual y vayan adoptando como cositas que les parezcan chéveres. ¿Cuáles serían esos que tú les dejarías a nuestras familias? Mire, el bilingüismo es muy importante, hablando de español e inglés para nosotros acá en Colombia, sí. Y es algo que le va a ayudar a los niños en la vida, de verdad. Esto no es un cuento y no es por trabajo, educación, es porque hoy en día la cantidad de material en inglés. La vez pasada alguien me decía, pero ya con inteligencia artificial yo puedo traducir, incluso los nuevos AirPods le sirven a uno para traducir. Ese no es el punto. ¿Te acuerdas por donde empezamos? Cuando el niño habla los dos idiomas, el desarrollo cerebral es mucho mayor, cognitivo es mucho mayor, y eso le va a ayudar. Yo sé que hay muchas herramientas y también hay intérpretes. Y si yo tengo el dinero, lo contrato para que no me hablen en el idioma. Entonces, eso se puede hacer, pero lo que le ayuda a uno es mucho. Yo digo que es muy importante, pero hay que ir con medida y hay que tener la claridad y hay que dejarse llevar por expertos, no por cosas que son súper wow y que esto es lo más top en educación y no. Mire cómo los procesos muy naturales van de la mano con ese desarrollo del niño en esa naturalidad, que aprende en un ambiente tranquilo, en paz, feliz, divertido. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Cuando el niño se siente feliz de venir, lo que tú le enseñes, sea cálculo, sea matemática lineal, sea inglés, lo va a aprender con mucho gusto. Yo creo que ahí está la clave de todo el éxito. Y pues si yo puedo a ese ambiente chévere, sí, de felicidad, le voy a unar el hecho de que vamos a fortalecer esa segunda lengua, pues es una maravilla. Entonces yo creo que los expertos lo saben hacer. Yo no dejo, o sea, una cosa que le digo a todos los papás es: no le coma cuenta a los colegios, porque tienen un súper currículo y súper programas, porque de pronto mi hijo no clasifica para eso, no porque tenga, no sé, TDAH o dislexia o no sé, o síndrome de Down, nada de eso, es simplemente porque a mi hijo le gustan otras cosas, las habilidades de mi hijo residen en otras cosas, no en habilidades propias de una lengua. Mi hija, por ejemplo, es malísima para los exámenes escritos, pero pues la china la siente usted hablar y es una maravilla, y presenta y habla y cuenta las cosas y cada día lo va mejorando, ¿no? Entonces yo digo, si la mido a ella por unos exámenes estandarizados, escritos, pues yo creo que ella nunca hubiera podido llegar lejos y estaría fracasando en la vida pensando, yo no sirvo, yo no puedo, esto me queda grande, que es lo que tú decías, lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué la mayoría de la gente no aprende inglés? Porque empiezan por lo peor. Eso es como empezar a enseñar matemáticas por el álgebra. Hombre, enséñele a sumar, a restar, vaya paso a paso como es el proceso. Y yo creo que esa es la gran falla que tenemos. Ok. Bueno, haciendo ya un resumen de entonces estos tips que vamos a empezar a aplicar en la casa, está el empezar a adoptar palabras sencillas, no frases tan estructuradas en la segunda lengua, el sumergirnos un poquito con la música, con los juegos, con las dinámicas, y el entender también de que no hay un afán ni una presión para que los niños sean bilingües
a los 2 años, a los 3 años, sino que sea un proceso que puedan vivir de una forma tranquila, acompañada, conjunta con sus familias. Yo le agregaría algo muy importante y es trabajen de la mano del jardín. Hablen con la Miss. Eso no es llegar y soltar el niño. Pregúntenle porque entonces yo qué hago. Mire lo que pasa con matemáticas. Yo lo llevo a unas clases de matemáticas que están descontextualizadas de lo que está aprendiendo. Pues aquí empieza de pronto a funcionar, pero la clase de matemáticas sigue caída. Entonces, sí, a lo que yo me refiero es, si nosotros de verdad nos ponemos la mano en el corazón y decimos, hombre, esto es un trabajo en equipo, es colaborativo, no es llegar y soltar a un niño, yo pago mi mensualidad y todo está bien, sino qué hago yo y cuál es la milla extra que tengo que correr para que mi chino sea exitoso. Y pues eso se comprende en ser feliz y todas estas cosas. Entonces yo creo que ese trabajo de la mano es vital. Fundamental. Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Para todos ustedes, Andrés viene corriendo hoy todo el día, nos ha dedicado todo su día de hoy a nosotros. Estuvo en el spoiler que ya nos dio, estuvo en un taller también con nuestras docentes, con nuestro equipo. Hoy lo tenemos acá para ustedes. Más adelante lo vamos a tener también en un taller de padres súper chévere. Entonces, gracias, Andrés, por toda tu disposición. A ustedes y feliz de estar acá, y los felicito por la labor que están haciendo, porque de verdad que es una labor muy bonita, donde están cuidando a los niños de ese aprendizaje, no que aprendan todo lo que puedan, sino cuidando ese aprendizaje. Y yo creo que una de las cosas más bonitas es que ustedes nunca han querido ser bilingües, sino tienen inglés intensivo, porque valoran mucho ese tema de que la lengua materna sea muy fuerte para pasar al otro escaño. Y mire que a todos los niños que salen de acá les va bien en los colegios para donde van, bilingües o no bilingües. Entonces, eso es una señal de éxito muy buena. Gracias a ustedes por tenerme acá. Gracias, nos vemos en otro capítulo. Hoy aprendimos que el bilingüismo no es un peso, sino una oportunidad de jugar, de soñar y de aprender en una segunda lengua. Gracias a Dreams Kindergarten Masuren y todo su equipo por este maravilloso espacio y la oportunidad de conectar nuevamente con ustedes. Esto fue Padres en Control o Puro Freestyle, el podcast de Dreams Kindergarten. Si te gustó este episodio, déjanos tu comentario, compártelo y cuéntanos qué otros temas te gustaría escuchar en nuestros próximos capítulos.